Continuamos con la serie Interpretando la voluntad de Dios. Es el tema número 5, que he titulado Dios ha hablado. Dios ha hablado. Estamos hablando sobre la interpretación de la voluntad de Dios. Obviamente esa interpretación es posible a través de la lectura de la Biblia. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta esta mañana para comenzar este mensaje. ¿Cómo tratas tú a la Biblia? ¿Cómo tratas tú a la Biblia? Porque una realidad en muchos cristianos es que no la leen, no la estudian, no la interpretan y mucho menos la obedecen. Es una realidad. Y muchos quedan de alguna manera apaciguados en su conciencia simplemente por tenerla. Es decir, que algunos la compran, no la leen, no la estudian, no la interpretan y no la obedecen. Entonces, ¿para qué la quieren? Le digo ¿para qué la quieren? O más bien, ¿para qué la usan? La usan como un amuleto. Es decir, algunos piensan que por simplemente tener una Biblia en su casa, le atribuyen a la Biblia y la tratan como un amuleto, viéndola como un objeto al que se le atribuye ciertas propiedades mágicas. Si la tengo en mi casa, me va a ir bien. Algunos le pueden atribuir hasta propiedades protectoras. No, voy a tener una Biblia para cuando venga el diablo, que no entre en mi casa. Y otros la ven como un artículo de la buena suerte. Pero eso no es el sentido de la Biblia, ese no es el propósito de la Biblia. Por eso para mí me interesa saber cómo la tratas. ¿Cómo la tratas? Sí, muchos tienen el deseo de poder tener una Biblia, pero pocos toman la decisión de leerla. Y otros pocos más tienen la determinación para interpretarla. Y otros pocos más tienen la disciplina para obedecerla. Entonces, si hablamos de interpretar la voluntad de Dios, hablamos de cómo tú tratas la Biblia. ¿Qué representa para ti? ¿Qué implica? ¿De qué manera la Biblia influye en tus decisiones diarias? ¿De qué manera la Biblia está influyendo en este momento para un cambio de hábitos, un cambio de conducta? Dios ha hablado. ¿Y qué tenemos que hacer? Escuchar y poner atención e interpretar lo que Él ha dicho ya. Hablando sobre la interpretación de la Biblia, algunas veces entramos en conflictos interpretativos cuando no entendemos que entre la audiencia bíblica del Antiguo Testamento y la audiencia del Nuevo Testamento hay un cambio de pacto, lo que conocemos como Antiguo Pacto, como Nuevo Pacto. Nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto, es decir, que nosotros para acercarnos a Dios no necesitamos estar haciendo sacrificios de animales constantemente, ni derramamiento de sangre sobre un altar para poder acercarnos a Él. Al estar en ese nuevo pacto, nosotros nos acercamos a Dios. ¿De qué manera? Mediante el sacrificio de Cristo, no por medio del sacrificio de animales como sucedía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el pueblo del Antiguo Testamento estaba bajo el Antiguo Pacto y algo fundamental es a ellos, hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para ellos la ley era algo fundamental. En otras palabras, la situación teológica de ambos grupos es diferente. Ponga atención a esto. Dios era el mismo. Él es el mismo. ¿Qué cambió? Su situación teológica nada más. No cambió la teología, escuche, cambió su situación. Es lo que estoy marcando aquí. Al momento de interpretar la voluntad de Dios, nos encontramos una brecha entre el texto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o en este caso nosotros. Esta brecha nos separa en cuanto a la cultura, el idioma, los modismos, las costumbres, la situación social, el tiempo.
Nosotros, hablando de este siglo, tenemos más en común, estamos más vinculados con la audiencia del Nuevo Testamento, pero aún así existen enormes diferencias culturales, políticas, religiosas, lingüísticas y circunstancias que pueden representar un problema para interpretar el significado del texto. Por ese motivo, no podemos asumir una interpretación descuidada y espontánea. Necesitamos interpretar el nuevo pacto desde el antiguo pacto para poder entender la correlación existente. Y uno de nuestros problemas en cuanto a la búsqueda de Dios es que asumimos que basta solamente una lógica superficial para poder interpretar lo que yo pienso sobre Dios. Un ejemplo de esa lógica superficial al momento de hacer una interpretación es la afirmación bíblica de 1 de Juan 4:8 que dice Dios es amor. Ahí está, Dios es amor. Cuando leemos la frase de manera inmediata e inconsistente, hacemos un argumento proposicional. ¿Qué significa esto? Es decir, analizamos el texto, evaluamos, argumentamos y sobre eso afirmo mi verdad sobre lo que yo veo, entiendo, afirmo mi verdad basándome en esa estructura superficial para determinar la interpretación de Dios es amor sobre mis conceptos, sobre mi experiencia, sobre lo que yo alcanzo a entender o interpretar que es lo más conveniente. ¿Y qué sucede cuando yo hago esto? Sucede lo inevitable. Ahí es donde se comienzan a estimular mis deseos de que Dios sea lo que yo necesito que sea ahora. Y entonces formamos el argumento lógico y decimos, si Dios es amor, 3 puntos suspensivos. Si Dios es amor, ¿qué? Aquí viene la distorsión del concepto bíblico. Cuando se reduce lo divino a un sentimiento complaciente y concluimos haciendo una proyección de Dios humanizada. Si Dios es amor, ¿qué concluimos? Dicen muchos, es que si Dios es amor, me dará todo lo que le pido. Si Dios es amor, Él no me va a castigar. Si Dios es amor, Él no me condenará. Si Dios es amor, algunos argumentan, no me va a enviar al infierno. O no va a enviar a la gente buena al infierno, dicen algunos. Él es amor. Si Dios es amor, entonces debe ser permisivo con mis debilidades. Si Él realmente me ama, entonces debe aceptarme tal como yo soy. Y esto refiriéndose a desviaciones sexuales, que algunos argumentan así, que Dios ama a todos por igual, no importa lo que hagas, no importa cómo seas, no importa cuál sea tu inclinación sexual, Él te ama tal como eres, algunos argumentan esto. Y así me acepta, dicen algunos, así me acepta. Ahí está esa distorsión. Si Dios me ama, otros cristianos dicen, si Dios me ama no va a permitir que me enferme. Y los cristianos avariciosos, fíjate cómo desarrollan ese concepto del amor de Dios. Si Dios me ama, entonces no me dejará vivir pobre. No me dejará sufrir. No permitirá que me vaya mal si Él me ama. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? No. ¿Pero qué sucede? Usamos la lógica superficial, esa estructura que no es dependiente de lo que realmente Dios ha dicho. Por esta causa, escuchen lo siguiente, por esta causa muchos denigran el amor de Dios a un simple consentimiento cósmico. Y se malinterpreta, ese amor de Dios se llega a malinterpretar
como la ausencia total de consecuencias. Es decir, Dios me ama de tal manera que no ve mis defectos y no ve mis errores y no ve mis pecados más. Y me deja vivir, me deja ser feliz y hacer lo que yo quiero. Ausencia total de consecuencias. Algunos van a creer erróneamente que amar significa validar cualquier acción o comportamiento. Un ejemplo de esto, el amor por nuestros hijos. El amor por nuestros hijos no significa que vamos a validar sus malos sentimientos o sus malos comportamientos. No significa que vamos a validar su desobediencia. El amor no es permisivo, dice la Biblia. Entonces, no significa que tú vas a permitir una situación que pueda lastimar tu hogar y decir, pues es que lo tengo que dejar que haga lo que él quiera, porque lo amo. Eso no es el amor. Porque lo amamos implica corregir malos comportamientos. Un hijo que golpea a su mamá porque está frustrado debido a la disciplina, es algo que el amor no va a permitir. Pongan atención a esto, no lo va a permitir. Es ahí donde la mamá dice, entiendo que estés enojado, entiendo que estés frustrado, pero no te voy a permitir que me hables de esa manera. O en algunos casos extremos, no te voy a permitir que me golpees. Llega a pasar. El amor requiere límites, dice la Biblia. El amor requiere disciplina. Hebreos 12, versos 6 al 11. Porque el Señor al que ama, lo deja hacer lo que Él quiera. No. Porque el Señor al que ama, lo acepta tal como Él es, con todas y sus desviaciones y deficiencias morales. No. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Ah, mira, ¿sí lo entendieron? Lo disciplina. Ahí está claramente, es decir, Él disciplina y dice, y luego viene otra palabra más fuerte, y no solamente disciplina, sino azota. O sea, aquí la disciplina hace referencia a la censura. No te voy a permitir esto. Pero luego viene esa palabra que dice, y lo azota. Es decir, lo hiere, lo lastima para corregirlo, es lo que significa. Un varazo lastima, un varazo hiere. Y eso se refiere, y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. Eso es el amor. Esa disciplina es una manifestación de su amor. No es un castigo por enojo. Dios no está castigándote porque ya le colmaste la paciencia. Él no está disciplinándote por frustración, o porque simplemente ya lo enfadaste y ya lo hartaste y reaccionó violentamente contra ti. No, o sea, su disciplina es una corrección formativa. Eso es. Y está preparada para hacernos madurar y doblegar nuestra voluntad rebelde. Pero la Biblia dice que el que es necio, ¿cómo reacciona ante la disciplina? Con ira y con enojo, y endurece más aún su corazón. Es lo que dice la Biblia. Entonces, el fin de la disciplina es también llevarnos a ese punto de docilidad, de humildad, en el que nuestra voluntad sea doblegada. Algunos cristianos, y debo decir esto, y aún pastores, no saben cómo interpretar gran parte de la Biblia y caen en sesgos interpretativos, es decir, en patrones de pensamientos irracionales. Seguían por el error en el procesamiento de la información. Procesan la información mal o desviada, y eso es lo que ellos interpretan y es lo que enseñan. En otras palabras, muchos favorecen lo que sus sentimientos aprueban y desfavorecen aquello que los confronta. Es por eso que hay muchos que no quieren meterse en la interpretación del Antiguo Testamento, porque hay muchas situaciones ahí que no favorecen al orgullo humano. Ellos quieren conocer a un Dios todo amoroso, un Dios generoso, un Dios que te bendice, un Dios que te prospera, un Dios que te da todo lo que tú deseas. ¿Y qué hacen? Desfavorecen aquello que los está confrontando o los está corrigiendo. Como resultado,
el cristiano de hoy a menudo no está seguro de cómo interpretar gran parte de la Biblia. No saben cómo entender ciertos pasajes, no saben qué es lo que sí aplica a ellos y qué no aplica a ellos. Por ejemplo, Levítico 19:19 es un texto que prohíbe usar una prenda o una ropa que sea elaborada por dos tipos de materiales o de telas. Al tú leer este tipo de indicaciones, el que no sabe interpretar gran parte de la Biblia va a decir, bueno, entonces la Biblia me está diciendo que yo tengo que ser obediente. Y para poder obedecer el mandamiento que está dando en Levítico 19:19, debo usar solamente ropa 100% algodón. O sea, no 90% algodón y 10% poliéster. Es lo que dice la Biblia. Entonces, quien use ropa combinada en sus telas está pecando contra Dios. Suena un poco absurdo, pero hay quienes así interpretan la Biblia. Porque no saben qué es lo que aplica a ellos y qué no. Otro ejemplo es 6:37. Dios llama a Gedeón. Y Gedeón, pues siendo el menor de su casa, inseguro, un poco vacilante, él le dice al Señor, Señor, necesito que realmente me confirmes si tú me estás llamando. Y dice la Biblia que Gedeón extiende un vellón 3 veces para confirmar si realmente Dios lo había llamado. La pregunta es, cuando leemos este pasaje, significa que tú debes pedirle a Dios 3 veces una señal para confirmar si realmente es su voluntad. Pero muchos así lo hacen. Señor, si llueve hoy, es tu voluntad que me case con fulano de tal. Así viven muchos cristianos, ese es su andar cristiano, suponiendo, malinterpretando, aplicando cosas a su vida que no corresponde directamente a su situación. Aquí es donde vienen muchos desvíos. Y el método de interpretación para muchos cristianos hoy en día y frecuentemente es ese enfoque intuitivo. Es decir, que nos dejamos llevar por lo que nos parece mejor y lo que mejor se adapta a nuestra situación, a nuestro contexto, a nuestra experiencia, a nuestra necesidad. Si el texto parece aplicarse directamente, pues lo voy a hacer. Y si no se aplica directamente, pues voy a adoptar un enfoque místico, subjetivo del significado, y vas a terminar rozando con la alegorización del texto bíblico, y vas a estar suponiendo cosas que no son, dándole una interpretación a las cabezas del dragón en Apocalipsis, que esto significa tus hijos, ¿verdad? Tus generaciones. Digo, cosas tan absurdas como estas surgen entre muchos cristianos. Porque alegorizan que no deben ser alegorizadas. Y esto demuestra poca o ninguna sensibilidad al contexto bíblico. Y es donde los cristianos, al no saber cómo interpretar, no leer, se encogen de hombros, interpretan como mejor se les acomodó y pasan a otro pasaje, ignorando por completo el significado del texto. Algo que me queda muy claro, y el interés de estas enseñanzas es transmitirles lo siguiente. Dios, al ser todopoderoso, al ser el Dios omnisciente, un Dios sabio, Él es capaz de transmitirnos su palabra con precisión y con claridad. Punto. Es algo que debe ser entendido para nosotros. A, B, C, el A, E, I, O, U. No debería ser tan complejo. Dios lo dispuso su palabra de una manera que podamos comprenderla. Y es fundamental que la interpretemos correctamente para determinar su significado, en lugar de estar forzando la interpretación del texto. Por lo tanto, y ese es mi consejo para ustedes, si es necesario, detente el tiempo suficiente en un texto que no has entendido bien. Quédate ahí, no te muevas de ahí
hasta que tengas la certeza de qué fue lo que Dios realmente quiso decir. Quédate ahí, mantén el enfoque, estudia, ora, pídele a Dios revelación. ¿Hasta qué momento? Hasta que desentrañes el conflicto del relato y que puedas tener la certeza de lo que en verdad Dios ha dicho. Hace algunos años tuve una experiencia que estaba desarrollando un mensaje y le invertí gran parte de tiempo a ese mensaje, según yo, trayendo una nueva revelación. Yo estaba entusiasmado con la idea y lo que estaba desarrollando. Y yo seguía metido al sermón, desarrollándolo, buscándole por aquí, por allá, algo que lo que yo pensaba o creía que Dios estaba diciendo. Pues resulta que por más que intentaba forzar el texto y una y otra vez lo empujaba y lo empujaba y lo empujaba, y no podía desentrañar realmente lo que Dios en verdad había dicho. Y yo entré en un conflicto. Eso me inquietó. O sea, yo no puedo plantarme y presentar una enseñanza la cual ni yo mismo he entendido, ni yo mismo he desentrañado. Entonces, cuando yo ya me vi presionado en ese sentido, en el que yo presionaba y presionaba el texto, finalmente me di cuenta que no era así. O sea, que yo estaba mal y que estaba forzando el texto para que respaldara mi idea o mi posición. Y ese trabajo, pues va para atrás, ¡pum! Y tuve que preparar otro mensaje en el cual ya fue más fluido. Pero a eso me refiero con esto. O sea, si hay algo que tú no entiendes y te genera dudas, confusión, detente el tiempo suficiente hasta que tú lo puedas entender, hasta que puedas comprenderlo, hasta que puedas tú realmente encontrar el tesoro perdido. De eso se trata el interpretar la palabra de Dios. Porque si tú no lo haces así y te brincas de un texto a otro sin entender y simplemente utilizar una estructura lógica y superficial para determinar lo que Dios dijo según tú, te vas a pasar los mejores años de tu vida peleando con el diablo y echándole la culpa al diablo de todos tus males. Eso es lo que sucede con muchos cristianos. Había un hombre que siempre decía: el diablo me hizo hacerlo. ¿Cuántos conocen uno así? ¿O cuántos son uno así? El diablo me hizo hacerlo. O también, es que el diablo echó a perder mi día. Y cada vez que algo salía mal, este cristiano siempre culpaba al diablo. Y una mañana se despertó tarde. ¿Qué creen? Pues se le olvidó poner la alarma y no sonó. Se le hizo tarde. Al mirar el reloj, él dijo: el diablo apagó mi alarma esta madrugada para hacerme llegar tarde a mi trabajo. Y este hombre se levanta, sale apresuradamente hacia su auto, pero se da cuenta de que ahora la llanta de su carro tenía baja presión, le faltaba aire. ¿Y qué creen que dijo? Ahora el diablo ponchó mi neumático. Y estaba frustrado, enojado. Más tarde, ahí va el hombre, arregla la llanta y por ir tarde comienza a conducir a exceso de velocidad para intentar llegar a tiempo a su trabajo. Viene un agente de tránsito, un policía, y lo detiene por exceso de velocidad, le impone una fuerte multa. Este hombre baja la ventanilla y le dice al oficial: oficial, por favor, tenga compasión de mí, no me multe, he tenido un mal día. Y es obra del diablo porque él me obligó a acelerar y a ir a alta velocidad. El policía con el folio, con una mirada de incredulidad, lo mira fijamente, toma su folio y le responde, dice: pues yo lo entiendo, pero alguien tiene que pagar la multa. Entonces dice: mi consejo es, pues llámele al diablo para que él se haga responsable y pague esa multa por usted. Y eso pasa hace muchos años. Y les digo, no
cosas absurdas ni exageradas, suceden. Hace muchos años estaba en una reunión, en esa congregación, estaban en plena alabanza, plena euforia, no de casa oración, y pues de esas reuniones de avivamiento, ya saben a qué me refiero. Y de repente se fue la luz, ¡pum! Inmediatamente todos le echaron la culpa al diablo. El diablo nos está estorbando, el diablo está impidiendo que nosotros podamos adorar a Dios, y empiezan todos a reprender al diablo. Y empiezan todos, te reprendemos, Satanás. El diablo le echaron la culpa. Pues resulta que luego se dan cuenta que un chiquillo vago le bajó las pastillas de la luz y se quedaron sin electricidad. Entonces no fue el diablo, fue un chiquillo vago que andaba pasando por la calle. Pero así viven muchos cristianos. Y todo esto es el resultado de una mala interpretación. Hay quienes le atribuyen poder al diablo. Ay, no quiero pensar esto porque el diablo va a entrar en mi mente. No, el diablo no puede entrar en tu mente. El diablo no puede obligarte a pecar. No puede el diablo cambiarte en ese sentido. Todo es resultado de malas interpretaciones que ha llevado a muchos cristianos a no asumir su responsabilidad personal y han usado al diablo como excusa para evitar las consecuencias de sus propios pecados. ¿Qué fue lo que Adán dijo? Pues es que, Señor, Eva dijo, la serpiente fue la que me indujo. Y luego Adán, no, pues la mujer que me diste fue la que me indujo. Entonces, siempre evitando la responsabilidad. Hay un término que se llama hermenéutica. Yo estoy simplificando muchos conceptos. Yo quiero enseñarles algo que sea práctico para ustedes, básico. La hermenéutica es un vocablo que del griego es hermeneu, que significa explicar, o también significa el arte de la interpretación. Eso es lo que quiere decir. Es la rama de la teología que se centra en identificar y aplicar los principios sólidos para una correcta interpretación de la Biblia. Ahora, la Biblia, aunque es clara en su significado y no debería ser complicado para nosotros entenderla, una interpretación adecuada requiere un estudio también cuidadoso, lo cual implica lo que hablaba ahorita, una determinación, una disciplina. El que tú te puedas concentrar en un texto y realmente profundizar, conocer. ¿Por qué? Porque muchas malas interpretaciones derivan de no entender que la Biblia fue escrita no en el 2026. No fue escrita en este año, no fue escrita bajo esta cultura. Fue escrita a lo largo de aproximadamente 2000 años. Imagínate lo que esto representa. 2000 años, por más de 40 autores. En 3 distintos idiomas, hebreo, arameo y griego. Los autores escribieron en diferentes géneros, tenían distintos vocabularios, personalidades, antecedentes culturales, diferentes posiciones sociales, diferente preparación académica. Y el Espíritu Santo inspiró a cada uno de esos hombres a producir su palabra inspirada. Su palabra es inspirada, la cual es inerrante e infalible, como dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta infalibilidad y esa inerrancia se debe al original. Entonces, estos escritores inspirados obviamente no invalidaron, por ejemplo, sus estilos de escritura, no invalidaron sus personalidades, sus criterios, sus expresiones en sus páginas. Fue escrita en una cultura muy diferente a la nuestra. Ha sido traducida a más idiomas. Eso también genera a veces un conflicto. Por eso no siempre debemos confiar en una sola interpretación, una sola traducción. Eso implica también la dedicación. Y esos son algunos de los factores que debemos tomar en cuenta para interpretarla. Ahora, aquellos que utilizan una estructura lógica superficial,
se van a adentrar al texto bíblico a tientas, así, a tientas, sin ver con claridad, pero estarán buscando, tocando algo que se les acomode. Estarán esperando que los resultados de su interpretación pues cumpla con sus expectativas. Y hay muchos textos, y pongan atención a lo siguiente, hay muchos textos que se aplican únicamente a la situación particular de los receptores bíblicos. Por ejemplo, a mí Dios no me dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio, ni a usted. A mí Dios no me dijo que a través de mi simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso a mí Dios no me lo dijo. Tampoco a mí Dios me dijo que dejara mi tierra y a mi parentela y fuera por el desierto hacia la tierra prometida. Eso a nosotros no nos lo dijo. Fueron situaciones específicas, particulares, a personas específicas, las cuales Dios les dio esa promesa y Dios los llamó. Sin embargo, ¿qué hacen muchos en esa interpretación? Muchos se atribuyen lo que Dios le dijo a ciertos hombres en la Biblia y lo atribuyen a su propia experiencia y a su vida personal. Y ahí es donde viene otro error. ¿Por qué? Porque yo no soy Noé, ni tampoco soy Abraham, ni tampoco a mí Dios me llamó a pararme frente al faraón para que libere a Israel. Debemos entender la importancia de aquellos receptores bíblicos. Sin embargo, aquí viene el punto. Para nosotros hay principios teológicos que se revelan y que son aplicables en estos tiempos. La promesa de Dios a Abraham revela que por su simiente se cumpliría la promesa del nacimiento de Jesús, quien sería el Salvador. El principio teológico es que por medio de Jesús, nosotros en este tiempo fuimos bendecidos en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Ahí está el principio. Y aquí viene una pregunta que ya la he hecho creo que la vez pasada. Aquí hay una pregunta que nos lleva a reflexionar lo siguiente. ¿Cómo los hombres del Antiguo Testamento, Abraham, Noé, Moisés, todos ellos, cómo aquellos hombres del Antiguo Testamento ordenaron sus decisiones diarias para obedecer a Dios? Otra pregunta importante es la siguiente. ¿Cómo sabían que realmente estaban agradando a Dios? ¿Cómo podían estar seguros de interpretar correctamente su voluntad? Cuando Dios le dice a Noé, construye un arca, si Noé no hubiera sido entendido en interpretar la palabra de Dios, Noé hubiera alegorizado sobre construir el arca. Pero no era una alegorización, era un mandamiento de que él debía hacerlo. Ellos supieron interpretar la palabra de Dios. Ellos estaban seguros de interpretar correctamente su voluntad. En pocas palabras, su disciplina era tal que ellos no estaban dispuestos a dar un paso en falso, porque eso podría traer y repercutir de una manera terrible. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los israelitas debían ejercer su perspectiva de vivir sobre la ley de Dios. Pongan atención a esto, sobre la ley de Dios. ¿Cuál fue el problema con el pueblo de Israel? Que ellos buscaban el estándar de vida de las naciones paganas. Ellos decían, bueno, podemos adorar al Dios verdadero, al Dios que nos sacó de Egipto, pero también podemos imitar las costumbres de los cananeos o de los filisteos. Y el mandato explícito de Dios era que ellos debían ejercer su perspectiva de vida, su adoración, su conducta, sus hábitos, sus costumbres, sus ceremonias sobre la ley de Dios. Y para el pueblo de Israel, la ley, que era la Torá, no era vista simplemente como un conjunto de reglas legales o ceremoniales, sino para ellos la Torá o la ley de Dios era una expresión directa de la voluntad, del carácter y la sabiduría de Dios. Eso era para el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿y qué representa para nosotros la Biblia?
Realmente representa esa expresión de la voluntad, del carácter y la sabiduría de Dios. Y si es así, entonces debemos generar nuestra perspectiva de vida sobre lo que establece la palabra de Dios, no sobre lo que alguien más dijo o hizo. Pablo lo estableció así, Romanos 7:12, hablando sobre la Torá, de manera que la ley, la Torá, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué hacía Pablo? Haciendo referencia a que lo que sucedía en el Antiguo Testamento y cómo el pueblo de Dios era guiado, era algo adecuado, era algo conveniente. Y sobre eso se basaba el pueblo de Israel, sobre ese mandamiento santo, justo y bueno. La ley reflejaba una base relacional entre Dios y el pueblo. La ley no fue puesta para salvar, sino para guiar, para corregir y ordenar la vida del hombre. Los 10 mandamientos. Hay quienes malinterpretan y dicen que los 10 mandamientos, si los obedeces, vas a salvarte. No hay uno que pueda obedecer los 10 mandamientos al pie de la letra. Y si incumple uno, invalida todos. Los 10 mandamientos no fueron establecidos para que los cumplamos y de esta forma podamos agradar a Dios y salvarnos. No, los 10 mandamientos no salvan. ¿Qué hacen? Guían, corrigen, ordenan nuestras vidas, nos ponen límites. Eso es lo que hace el mandamiento de Dios. En el Antiguo Testamento había una manera específica en que los hombres debían ordenar sus vidas sobre lo que Dios había revelado acerca de sí mismo y su deseo para la vida del ser humano. Cuando pensamos en las vidas de aquellos hombres de Dios, como lo es el caso de Abraham, de Noé, Moisés, a veces pensamos y decimos, no, qué padre hubiera sido vivir en aquellos tiempos. El ver a Moisés ahí abriendo el mar y cruzar, fantaseamos sobre esa idea. Y lo mismo hablamos, qué padre hubiera sido estar ahí con Josué cuando detuvo el sol todo un día. Lo visualizamos y decimos, hubiera sido bueno. Y pensamos, fíjate, llegamos a pensar que para ellos no era complicado la obediencia. Pensamos que para ellos era más fácil obedecer a Dios que para nosotros. Así lo vemos. Pensamos que para ellos no era tan complicado y que el interpretar la palabra de Dios no era algo tan complejo como para nosotros. Pero lo cierto es que para ellos también era un desafío obedecer a Dios e interpretar su voluntad. ¿Ustedes creen que para Noé fue fácil construir un arca? Sobre todo en un tiempo donde no se conocía la lluvia, donde no había probabilidades de que la tierra se inundara. Y aún en contra de la lógica humana, ¿qué hizo Noé? Obedeció a Dios, lo cual representó una locura para la sociedad de aquella época. ¿Y ustedes creen que para Noé no fue difícil obedecer a Dios construyendo esa arca? Se ganó el repudio, el rechazo, la crítica, las burlas de toda una sociedad. Pero ¿él qué hizo? Se mantuvo fiel, interpretó la voluntad de Dios y fue decidido, fue determinante y fue disciplinado para obedecer a Dios. Entonces no era tan fácil. No es que ellos la tuvieron más fácil que nosotros. Algo que debemos entender en el proceso de interpretar la voluntad de Dios es el proceso que Dios está llevando. La Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo en ambos testamentos, Nuevo y Antiguo. Ahora, teológicamente, Dios es inmutable, es decir, su carácter, su santidad, su justicia, su amor, su poder, su misericordia, su bondad, su amor, no cambiaron de un testamento a otro, no cambiaron de Malaquías a Juan el Bautista. Lo que sí cambió en ese lapso no fue Dios, escuchen esto, Dios no cambió. Lo que sí cambió fue la forma en cómo Dios se reveló a la humanidad a lo largo de la historia. Eso sí cambió.
En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se reveló más en su santidad, en su justicia y su ira contra el pecado de idolatría, estableciendo un sistema de sacrificios animales, derramamiento de sangre, para enseñar al pueblo la gravedad de su desobediencia y que a través de los sacrificios también el pueblo tomara conciencia de sus continuos pecados contra Dios. En el Nuevo Testamento, Dios se reveló con la misma expresión de su gracia y amor al enviar a su Hijo Jesús para hacer el sacrificio que expiaría por el pecado de forma única y definitiva, eliminando la necesidad de sacrificios animales temporales. Eso lo podemos ver claramente ahí. Al no comprender el sentido universal de su amor, podríamos interpretar diferencias entre un Dios de ira y un Dios de amor. Y eso sería un error de interpretación, porque algunos consideran que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios revelado en el Nuevo Testamento es otro, y no es así. Por ejemplo, ¿cómo se muestra el amor en el Antiguo Testamento? Dios mostró paciencia, perdón, compasión de una manera constante hacia Israel, a pesar de sus constantes rebeliones. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos la justicia y la ira de Dios. Jesús advierte severamente sobre las consecuencias del pecado y el juicio final. Y esa ira y ese castigo y esa justicia de Dios, Dios la derramó ¿sobre quién? Sobre su Hijo Cristo. ¿Para qué? Para expiar el pecado de los hombres. En el siglo II después de Cristo, un teólogo llamado Marción, él formuló una herejía conocida como el marcionismo. Esta herejía afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Marción fue hijo de un obispo, era un hombre muy inteligente, capaz, un hombre inflexible en sus convicciones, vanidoso, era rico, era ambicioso. Y Marción, él no podía, y aquí es donde usamos esa estructura lógica superficial en la interpretación. Marción no podía creer, fíjate, él no podía creer, no podía pensar. Como decimos, es que no siento de Dios. Marción no sentía de Dios que el Dios lleno de ira, colérico y legalista hubiera sido el Dios del Nuevo Testamento. Más bien él atribuía esa ira, esa cólera y ese legalismo al Dios del Antiguo Testamento. Porque Marción veía la idea de un Dios vengativo y justiciero en el Antiguo Pacto. Y él consideraba que el Dios del Nuevo Testamento era diferente al del Antiguo Pacto. Él definía el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de supremo amor, de misericordia, de bondad, de generosidad, etc. Aquí es donde muchos cristianos se confunden sobre el carácter de Dios. Y algunos creen que vivimos bajo el régimen de un Dios justiciero, intolerante, colérico, encargado de imponerte su voluntad, de obligarte a obedecerlo, con restricciones injustas a su pueblo, capaz de enviar fuego del cielo para consumirnos si no hacemos lo que Él nos pide de manera inmediata. Y por otro lado, algunos ven al Dios que se manifiesta en el Nuevo Testamento como alguien que es todo amor, sensible, dulce, comprensivo, que aceptó y toleró los pecados de las personas, así lo interpretan algunos. Y eso genera distorsiones terribles. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Escuchen, hay algo que se llama inmutabilidad. Malaquías 3:6 lo dice, afirma, porque yo soy el Señor, no cambio. Eso es inmutabilidad, Dios no cambia. Santiago 1:17 en el Nuevo Testamento afirma lo mismo. Declara que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Hay quienes afirman que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Son dos contrastes. El hecho de que la Biblia sea una revelación progresiva de Dios
a nosotros, a través de eventos históricos, a través de su relación con la gente a lo largo de la historia, esto puede contribuir a la idea errónea acerca de cómo es Dios en el Antiguo Testamento comparado con el actuar que Él tuvo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando leemos ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, se hace rápidamente evidente que Dios no es diferente de un testamento a otro y que la ira de Dios y su amor están revelados en ambos testamentos. Eso lo podemos ver y hablamos de un solo Dios. Por ejemplo, a través del Antiguo Testamento, el Salmo 103:8 declara que Dios es misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Aún así, en el Nuevo Testamento, el amor y la bondad y la misericordia de Dios están fuertemente manifestadas en el hecho que habla Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está evidente tanto su misericordia, su piedad, su paciencia para castigar, su misericordia establece su verdad. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos también a Dios tratando con Israel de manera muy parecida a la de un padre tratando con su hijo. Cuando ellos deliberadamente pecaban contra Él y comenzaban a adorar a los ídolos, Dios les advertía. Y una vez que ellos persistían en seguir esos caminos malos, Dios los castigaba. Ese es el resultado. Y una y otra vez, la misericordia de Dios se manifestaba en Israel cuando los liberaba cada vez que ellos se arrepentían de sus pecados. Y Dios se manifestaba de esa manera. Y esto se parece mucho a la manera como vemos a Dios tratando con los cristianos en el Nuevo Testamento. Hebreos 12:6 nos dice: el Señor al que ama, disciplina. Es lo mismo. Al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Debe quedarnos claro que Dios no cambió. Él no cambia. Lo que cambió fue la forma, fue la manera de comunicación. Eso fue lo que cambió. Dios no. Él sigue siendo el mismo. Cambió la manera en cómo Él se comunicó con el hombre. Al no entender esto, muchos cometen un error de interpretación al pensar que Dios se va a revelar de la misma manera con nosotros, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Noé, como lo hizo con José, como lo hizo con Elías. Señor, háblame de la manera como tú le hablaste a Moisés. No lo va a hacer. Es que, Señor, permíteme verte cara a cara como tu siervo. No. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Dios ya habló y Él ya dijo lo que tenía que decir en ese tiempo. Cambia la forma en cómo Dios se comunicó con el hombre a través de la historia. El hecho de que Dios no se revela a nosotros cara a cara no significa que Dios cambió. El hecho de que tú ores y no detengas el sol por todo un día no significa que Dios es otro o que Él no es. Dios ha hablado y Él pudo crear el universo con el poder de su palabra. Y también Él desde el principio se comunicó con nosotros a través de principios y leyes de la naturaleza y por palabras humanas. Ese es Dios. Dios ha hablado. Y esto implica que Él se ha rebajado para hablarnos con palabras humanas. El Dios que lo hizo todo, incluyéndonos, ha hablado y eso lo cambia todo. La mentalidad de los hombres poderosos de este mundo desarrolla una postura soberbia. Utilizan, por ejemplo, el protocolo para marcar diferencias de clases, evitando cualquier interacción que pudiera percibirse como una pérdida de estatus, de reputación, de distinción o de autoridad. Las figuras de alta investidura, por ejemplo, como reyes, embajadores, magistrados, altos funcionarios, ellos protegen su estatus y no se relacionan directamente con personas que pudieran manchar su rango. Utilizan intermediarios. Y Dios, siendo el creador del universo, siendo el rey de reyes, el señor de señores, ¿qué hizo? Él habló directamente. Y no solo habló directamente
directamente, sino que se hizo uno de nosotros para facilitar la comunicación y hacer aún más comprensible su mensaje. Leamos Hebreos 1, versículo 1 al 4. Me voy a centrar en los dos versículos. Dice, Dios, pongan atención, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, se refiere al Antiguo Testamento. Habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por quién habló Dios en aquel tiempo? A través de los profetas. Pongan atención, aquí viene algo bien importante. Dios habló en los tiempos antiguos y emitió su palabra, hizo conocer su voluntad a través de la boca de los padres y los profetas. El versículo 2, en estos últimos días, es decir, ya en este tiempo, la época que nos corresponde a nosotros, en este 2026, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos? En el pasado Dios habló, y en estos últimos días, o en estos tiempos, Dios ha hablado. Este es el tipo de Dios que Él es, pongan atención, Él es así, Él es un Dios que habla, es un Dios comunicativo. Podríamos decir que Dios tiene la facilidad para comunicarse. A Él le interesa que sea entendible su mensaje, que sea entendible la instrucción que nos da. Por eso, Él se preocupa en transmitir sus planes, nos transmite sus emociones, sus deseos, su conocimiento de forma clara y comprensible, nos advierte sobre lo malo. Es un Dios que es oportuno para hablar a nuestra vida. Es un Dios sabio que elige el tiempo, el momento y la vía correcta de comunicación para nosotros. Esto, hay algo muy interesante. Esto que le estoy mencionando sobre Dios es algo que en el marketing se conoce como el teaming. Así se conoce el teaming. ¿Qué es el teaming? Hablando corporativamente, es la capacidad o la habilidad de ejecutar una acción en el momento exacto y oportuno para obtener un mejor resultado. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para el marketing? Bueno, una marca, hablamos una marca de ropa, una marca de tenis, lo que sea, una marca de celulares, una marca tiene como prioridad una comunicación efectiva con el público. Lo que hace el teaming es tratar de interpretar los tiempos y las preferencias de los consumidores para lanzar una campaña publicitaria. Ahora que es el mundial, aquí es donde está en su apogeo el teaming. O sea, todo tiene que ver con fútbol, todo tiene que ver con balón, todo tiene que ver con esto. Ahí es donde está actuando el teaming, están comunicándose con los usuarios, con el público. Entonces el teaming trata de interpretar los tiempos, interpreta las preferencias de los consumidores para lanzar una campaña publicitaria, presentar un nuevo producto, un servicio o aprovechar esa tendencia en el mercado para posicionar su marca. Y esto para obtener mejores resultados o buenos resultados. Por eso una empresa debe conocer los comportamientos del consumidor, anticiparse a sus necesidades, conocer sus preferencias, responder de una manera oportuna para captar su atención y generar un buen resultado. El teaming debe ser estratégico, no es algo improvisado, no es algo que surge de la noche a la mañana. Por ejemplo, el mejor momento que una marca tiene para comunicarse con los consumidores es el Super Bowl. Y eso está comprobadísimo. Los anuncios en este evento son un fenómeno mundial. Es más, hay gente que no le interesa el fútbol americano, pero sí le importan los comerciales que salen ese día. Eso es un fenómeno increíble, influyente.
donde un anuncio de 30 segundos puede alcanzar la cifra de $10 millones. 30 segundos. Es el partido más visto, es el escaparate más grande del mundo, con más de 120 millones de personas conectadas viendo ese partido en todo el mundo. Las marcas lo saben. ¿Y qué hacen? Ven el momento oportuno para comunicarse con su audiencia, con el público, con los consumidores. Y las marcas con su publicidad generan un fenómeno viral antes, durante y después del evento, logrando convertirse en un tema de conversación global en redes sociales y medios de comunicación, que de otra manera difícilmente se podrían alcanzar esos números y esa influencia. Antes de que existiera lo que el marketing llama teaming, antes de que existiera el teaming en el marketing, Dios habló, impactando a todo el mundo en todas las edades, y su mensaje llegó en el momento oportuno. Su mensaje impactó a millones y millones de personas. Cuando Dios habló, eligió el momento preciso, desarrolló un plan para el tiempo específico. En los versículos 1 y 2 de Hebreos, el discurso de Dios se divide en dos épocas: hace mucho tiempo y en estos últimos días, o en estos tiempos, hablando de una era pasada, una era vieja, y luego de una era posterior, una nueva era, un nuevo tiempo. Y en relación con estas dos épocas se mencionan dos conjuntos de destinatarios. En el pasado estaban nuestros padres, es decir, para los judíos, antepasados biológicos. Para nosotros son nuestros antepasados espirituales. Y en la nueva etapa, en el nuevo tiempo, está el nosotros. Es una frase muy interesante. Para nosotros, como dice el autor de Hebreos. Hebreos no dice que Dios habló a ellos, es decir, únicamente a un grupo selecto de apóstoles o de discípulos, o a la primera generación de cristianos, sino que dice a nosotros como iglesia en este año 2026. Aquí es donde entramos todos nosotros, a los lectores de este tiempo. Aquí estamos incluidos en la misma época de la iglesia primitiva. Y Dios habló. Y el autor de Hebreos menciona a dos agentes de ese discurso de Dios. En el pasado, Dios hablaba a través de los profetas y de una manera también personal en algunos casos. Pero en estos últimos días, ¿cómo Dios ha hablado? No a través de profetas, no a través del arcángel Gabriel, ya no por medio de una presencia patente, visible, cara a cara. En estos últimos días Dios ha hablado por su Hijo. Dios se comunicó a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en este tiempo nos ha hablado directamente por medio de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, presta atención a lo siguiente: la revelación final nos llegó a través de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Dios ya lo dijo todo, no hay más que decir. No debemos estar esperando otro Nuevo Testamento, otro testamento. Ya no vamos a esperar que Dios vuelva a comunicarse con nosotros de alguna otra manera, o que envíe algún profeta, o que Dios se presente de una manera visible y que pueda hablarnos. Dios ha hablado y lo hizo a través de su Hijo, y ha dicho lo que ha tenido que decir y ha dado a conocer todo lo que Él quería que conociéramos. Es por eso, y le voy a mencionar algo aquí también interesante. Es por eso que hoy, en este tiempo, ya no necesitamos profetas como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado en ese tiempo a través de ¿qué? De su Hijo. Tenemos las Escrituras. Así es como Dios ha hablado. ¿Cuál era el propósito de un profeta en el Antiguo Testamento? El propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios. ¿Por qué necesitaríamos profetas hoy
en el sentido del Antiguo Testamento, si ya tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia? ¿Dios puede hablarnos de manera personal? Pregunto. ¿Dios puede hablarnos de manera personal? Sí, puede hablarnos. ¿Dios puede darnos un mensaje para otra persona actualmente? Claro que lo puede hacer. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿Dios te ha hablado alguna ocasión de manera personal? Lo ha hecho. De manera personal lo ha hecho conmigo, ha hablado a mi corazón. Oye, pastor, ¿Dios te ha dado alguna vez un mensaje para alguien más? Sí, lo ha hecho. Pero ponga atención. Pero el hecho de que Dios me hable personalmente o me dé una palabra específica para alguien más, eso no es ser un profeta. Ponga atención a lo siguiente, no estoy siendo un profeta. Estoy desarrollando el don profético que menciona 1 Corintios 12:7 y Romanos 12:6, donde dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo a la medida de la fe. ¿Qué es ese don de profecía? Aquí es donde muchos malinterpretan. No es de que hay profetas en la iglesia. Ese don de profecía, la palabra griega para profetizar, no es otra cosa del original, no es otra cosa que anunciar la verdad de Dios. Bajo esta interpretación, lo que está diciendo es que todos anunciamos la verdad de Dios y estamos desarrollando un don profético. Lo que yo estoy haciendo ahorita aquí desde este lugar, enseñando la palabra de Dios, anunciando a Dios, estoy desarrollando un don profético. Estoy interpretando lo que ya está escrito. A eso se refiere Pablo. En el Nuevo Testamento el don de profecía no es otra cosa que proclamar el Evangelio, que anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar la verdad de Dios con el fin de interpretar su voluntad. Después de Jesús, el profetizar, ponga atención a esto, el profetizar es un don de anunciar, de proclamar, de predicar lo que ya está escrito. El don de profecía no es una predicción, lo cual esto pudiera ser más una práctica de adivinación o de agoreros. Entendamos esto. Todos podemos desarrollar ese don de profecía cuando simplemente transmitimos y enseñamos lo que Dios ya ha hablado y lo que Él ha dejado por escrito. Cuando Dios habla en la actualidad a través de una persona, el mensaje, fíjate, el mensaje que emite, o por ejemplo el mensaje que Dios puede hablar personalmente a mi vida, debe ser un mensaje que replique completamente lo que Dios ya habló en la Biblia. Pongan atención a esto. Dios no se contradice, porque luego hay algunos que salen y surgen y dicen, a mí Dios me ha dado una revelación que no se encuentra en la Biblia. Cuidado. O a mí Dios ya me ha dicho algo que muchos no han alcanzado a conocer. Esta nueva revelación de Dios, este nuevo mensaje de Dios, esta nueva visión, este sueño nuevo. Cuidado. Dios ha hablado y lo hizo a través de su Hijo y ahora actualmente a través de su palabra escrita. Él ha hablado. Entonces, Dios habló en la actualidad, sí, pero el mensaje que emitimos debe replicar, repito eso, completamente lo que Dios ya habló en la Biblia. Dios no se contradice. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Esto fue antes de Jesús. Y a partir de Jesús Dios nos habla a través de Cristo. Ahora, concéntrate conmigo en lo siguiente. Cuando Dios habló muchas veces y de muchas maneras, literalmente en muchas partes y de muchas maneras, el Dios que había hablado una vez, habló otras veces más, muchas veces más, en muchas partes, de muchas maneras, a través de múltiples profetas en el Antiguo Testamento. Es el Dios que se comunicó, se hizo presente en todo tiempo de la historia.
Y Dios dijo, podemos ver en Génesis, ahí Dios habló, Dios dijo, y a través de lo que Él habló, del poder de su palabra, creó en 6 días el universo. Es lo que la Biblia claramente enseña. Entonces, Él ha hablado de una manera clara. Y yo estoy convencido que Dios ha hablado lo suficiente. No hay más que esperar. No hay que esperar una revelación nueva, no conocida. No hay que estar esperando otro evangelio. No hay que esperar a otro Mesías. Él ha hablado lo suficiente y lo ha dejado en escrito. Ahí está la Biblia. Ahí está su mensaje. Ahí está lo que Él quiere comunicarte. Está en escrito. Y miren lo interesante de esto. Dios es sabio. Y de antemano, Él sabía que nuestra memoria no era confiable. Por eso lo dejó por escrito. No confiando en nuestra memoria. ¿Quién puede confiar en su memoria? Se nos olvidan las llaves. Vamos a andar reteniendo el Salmo 119. Fíjense la sabiduría de Dios. O sea, Él sabía nuestra experiencia y que nuestra memoria, conforme avanzan los años, llega la vejez, se iría desvaneciendo. Los recuerdos se borran y el conocimiento algunas veces se olvida. Dios deseaba preservar su verdad a través de los siglos y no iba a confiar en tu memoria ni en tu inteligencia. La mejor manera fue dejarla por escrito para preservar sin alteraciones, para asegurar su integridad, su exactitud y facilitar que estuviera disponible para todas las generaciones y todas las culturas. Muchos han muerto y la Biblia sigue en pie. Después de siglos, muchos siglos. Y la Biblia sigue firme, inalterable, imparable. Entonces creo sinceramente que la palabra de Dios, como dice la Biblia, fue entregada una vez para siempre. Judas 3. También creo que la palabra de Dios nos permite, como dice la Escritura, al hombre de Dios ser completo, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y también creo que la palabra de Dios, en ella tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, como lo dice 2 de Pedro 1:3. Y también creo que Dios nos ha dado dones espirituales, como iglesia lo creemos. Y los dio para que nos ayudáramos mutuamente, no para competir unos con otros, como dice 1 Corintios 12:7. En la época antigua, a los padres a través de los profetas hablaba de muchas partes, de muchas maneras. Ahora en ese tiempo, ¿qué dice? Dios nos ha hablado en su Hijo. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra, ahí está. Primero fue la palabra hecha hombre, el logos de Dios. Dios habló tan plenamente y tan ricamente y tan decididamente en la persona de Jesucristo. Y Dios habló no solo a través de Él, sino en Él. Ahí está la diferencia, en Él. Y el apóstol Juan lo llama la palabra encarnada de Dios. Dice Juan 1, versículo 1 al 3, estoy terminando. En el principio estaba el logos, la palabra, algunas traducen, la Reina Valera lo traduce el verbo. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba al principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas a través de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hiciera. Después el versículo 14 y 18 nos dice, y la palabra, ahí está la comunicación de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Dios no solamente habló, sino que Él mismo se manifestó, se hizo uno de nosotros, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria como la del unigénito, la del Hijo único del Padre, llena de gracia y de verdad, porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Nadie ha visto nunca a Dios. El único Dios que está al lado del Padre lo ha hecho saber, es decir, lo ha dado a conocer. Es así como Dios nos habló.
Entonces, consideremos la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como concepto, Dios habló, se reveló a sí mismo, fue comunicativo, fue oportuno, habló para crear con el poder de su palabra y Él hizo toda la creación por lo que Él habló. Luego tenemos su palabra hablada a través de los profetas. Ellos eran portavoces directos de la verdad de Dios para el pueblo. Y después vino la palabra encarnada. Ponga atención a esa secuencia, la palabra encarnada, el logos de Dios, la palabra personal en la persona de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Si Dios tenía una palabra, un mensaje, lo reveló a través ¿de quién? De su Hijo. Y se comunicó, Dios ha hablado hoy. Y finalmente podríamos hablar sobre la palabra escrita, que es la que tenemos tú y yo ahí. Ahí está. Ese mensaje escrito, disponible a nosotros. Entonces, Dios ha hablado a través de los profetas, ha hablado a través de su Hijo, Él es la palabra hecha hombre, ha hablado a través del Evangelio, ahí está la Biblia, la palabra sobre su Hijo, y Dios inspiró a hombres santos para que sus palabras fueran escritas. Por eso tenemos una Biblia. Una anécdota sobre este tema relata la historia de un joven que tras escuchar un sermón sobre cómo Dios se comunica con las personas, este joven decidió pedirle a Dios una señal. Dios, si todavía hablas con la gente, por favor, háblame a mí. Yo te escucharé. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle, este joven leyó un versículo en un folleto que alguien le entregó. Y ese texto, ese versículo en ese folleto, resultó darle la respuesta a su necesidad en ese momento. Y él sintió una profunda convicción y paz interior, y aunque él no escuchó la voz audible de Dios, él pudo comprender que Dios se comunicaba respondiendo en su búsqueda a través de su palabra escrita. Y Dios había hablado. Esta historia refleja cómo muchos esperan que Dios les hable audiblemente por un trueno, un terremoto, un viento fuerte, pero se sorprenden cuando escuchan el suave murmullo de Dios hablándoles cuando leen las Escrituras. Como alguien decía, si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Amamos tu palabra, Señor. ¿Cuántos pueden decirlo? Amamos tu palabra. Y agradecemos porque tú has hablado. Hablaste en el principio de la creación. A través del poder de tu palabra, tú creaste el universo. Hablaste a tu pueblo a través de aquellos profetas que tú levantaste. Y continuaste hablando, Señor. Nunca guardaste silencio. Después tú hablaste a través de esa palabra hecha hombre, esa palabra encarnada, Jesús, y nos hablaste. Y has hablado también a través de tu palabra escrita, inspirando a hombres santos con tu Espíritu Santo para que escribieran estas verdades que hoy tenemos y esas verdades que hoy aprendemos y que estudiamos y que escuchamos y que forman nuestra vida. Sigue hablando, Señor, a nuestros corazones. Y queremos amar tu palabra y comprometernos con ella. Sigue hablándonos, Señor, sigue hablándonos. Aún a través de la adoración tú nos puedes hablar.